Bien, seguidamente pasamos a la última de las mesas, que está formada por alumnos y una alumna, que realmente son los importantes de la historia que nos ha traído aquí. Y en muchas ocasiones se nos olvida escucharlos a ellos y a ellas. Entonces nosotros queremos darles la palabra también, a ver qué nos dicen. Miguel Rafa nos va a presentar que él es el que ha preparado esta mesa. Bueno, pues yo estoy bastante contento de la mesa esta. Me consta que hay alguno de los que está en esta mesa que está algo nervioso. Os quiero decir que esto no es ningún examen. No es ningún examen, ¿de acuerdo? Estáis aquí para pasarlo bien, tomando en serio lo que vais a hacer, como ya hemos hablado. Yo pienso, como antes decía Loli, que el alumnado es invisible en muchas ocasiones y es excluido en otras muchas, en casi todas, cuando estamos hablando de cómo organizamos el centro, de qué tipo de políticas se hacen para educación, de cómo tomamos decisiones en el centro, etcétera. Y bueno, pues yo no recuerdo haber visto en muchos sitios al propio alumnado hablando de lo que ellos creen que es el diagnóstico de lo que le pasa a nuestra escuela y de qué tipo de cosas se pueden hacer para que se mejore. Entonces, yo primero pediría un aplauso para estos cuatro enormes. No pasa nada. Y luego voy a darle la palabra a Curro. Curro está aquí metido en este lío porque, se lo dije yo, iba a ser un alumno que tiene 5 exámenes la semana próxima, el que pensaba venir, pero a última hora dijo que no. Podía haberme sentado yo, pero yo creo que Curro es un padre, es un super padre invisible que hay que hacerlo visible. Entonces yo tenía bastante interés en que él estuviera aquí y yo ya dejo de hablar, le voy a dar la palabra a él para que presente a el alumnado. Un aplauso también para Curro, que me consta que también le ha costado estar aquí. Hola. ¿Funciona esto? ¿Sí? Vale. Buenas tardes a todos. En primer lugar voy a presentar al alumnado para que sepáis. Hay una representación un poco de todos los... Hemos intentado, voy a intentar Rafa, vamos. Todo ha sido... El marrón que me ha metido Rafa ha sido todo esto. Una representación de todos los alumnados, un poquito los cursos y todo eso. En primer lugar está José Luis Antiñolo, de sexto de primaria, del Colegio Sebastián de Córdoba. Tenemos a Ana María González, de segundo de ESO, del IES, Guillermo Romero, de Córdoba. Tenemos a Javier Sújar, tercero de ESO, del IES Rafael de la Hoz, de Córdoba. Y, por último lugar, a Pedro del Castillo, cuarto de ESO, del Colegio Sagrada Familia de Córdoba. Se han hecho una serie de cuestiones, digamos, hemos debatido. Yo también he intervenido un poco, he decidido también hacer qué cuestiones le plantearía yo a ellos, ¿no? Porque, claro, dejárselo a ellos así un poco al aire, pues, no sé, no veía yo si podía ser un poco correcto. Yo quería intervenir, pero muy poquito, solamente en unas cuestiones, ¿no? Lógicamente Rafa también ha aportado. En primer lugar, y para que veamos un poco en conjunto la problemática actual, esa sería la pregunta, muchachos, y a partir de aquí ya estoy con ustedes, o sea, ya ustedes conmigo, vamos a hablar y ahora vamos a charlar como si estamos en el patio del colegio, un día con los amigos, lo que sea, para que veamos un poco lo invisible.
La problemática actual. Vamos a ver, vamos a empezar si queréis por ti, vamos, no sé, José Luis. Tienes esa sonrisa tan chula. Mira, te hago un poco la pregunta, te la desarrollo un poco para que yo creo que tú la entiendes, pero si funciona bien todo el concepto de lo que es la escuela, la enseñanza, y desde vuestro punto de vista, ejemplo, las instalaciones, la metodología de enseñanza, los horarios, etcétera, o sea, son una cantidad, pero ¿qué problemática actual veis como alumnos? Yo no sé, bueno, Sí, sí. yo no sé, en otras clases, sí. Un poquito más alto. Y ya está, sí, sí. Yo no sé en otras clases, en otros centros, pero no estoy acostumbrado en mi clase a usar mucho el ordenador, que no lo usamos normalmente, y nos han dado ese recurso, pero no sé en otros centros, no sé en otros sitios, pero no lo usamos casi nunca. No sé. Yo creo que... Ahora, Javier, tú en tu centro Sí. utilizáis ordenador. Pues Habla fuerte. Sí. en mi centro, pues ordenador solemos usar, pero también poco. Y yo creo que los alumnos, pues generalmente encontramos, pues, más atractivos lo que son los medios audiovisuales o los ordenadores que un libro, y que aprenderíamos muchísimo mejor, pues, usando estas cosas en vez de libros y eso. No quitarle la importancia a los libros, pero sí poner un poquito más de cosas audiovisuales y eso. Bien, esa sería, digamos, para ti una de las problemáticas, ¿no? Porque, Pedro, ¿tú también lo verías eso como una problemática o tienes tú alguna cuestión que resuma un poco la problemática en general? Con eso no he pensado nada de eso, hombre, aunque también estoy de acuerdo. Yo en mi centro no se usan ordenadores y no solemos frecuentar las salas de audiovisuales. Pero yo eso no ha sido algo de lo que me haya parecido más importante. Yo he desarrollado otros problemas. Digo... Sí, puedes, vamos. Yo, por ejemplo, a mí una cosa que creo que destaca, que es que durante los trimestres se califica la nota con un 20%, en mi centro, un 20% la actitud, otro 20% los exámenes parciales y un 60% el examen global. De manera que muchas veces nos vamos esforzando mucho durante todo el trimestre y es como si el trabajo no se hubiera recompensado, porque los exámenes parciales, que solo cuentan un 20%, son los que duran durante todo el trimestre y luego resulta que casi todo te lo juegas en el examen global, que cuenta la mayoría de la nota, y yo opino que es que, aunque sea la media de los exámenes parciales, debería hacer media con los globales o algo parecido, porque es que hay muchas veces alumnos que creen que no les merece la pena estar estudiando durante todo el trimestre porque saben que luego, con que en el último examen se tiren una semana de estudio intensivo, pues sacan un 10 y ya tienen la asignatura aprobada con su nota y en realidad no han aprendido nada porque lo único que se han estudiado ha sido el examen final. Entonces, viendo que eso para ti es una problemática actual, Ana María, ¿tú estarías de acuerdo con eso que ha hecho tanto hincapié Pedro de los parciales o no? O sea, la puntuación y Hombre, yo creo que en eso que tiene razón, porque apenas estudian, solo piensan que para eso, que para el último examen aprueban, o sea, estudian mucho y aprueban y ya está. Pero otro de los problemas que veo son que pongan las asignaturas más importantes a última hora. Por ejemplo, en mi caso, que tengo educación física y después tengo lengua. Entonces, venimos cansados
y de todo el día y encima de gimnasia y pues no atendemos a los profesores, estamos más pendientes de llegar a casa y descansar. Muy bien, muy bien. En referencia a otros temas, José Luis, que te veo ahí así, que no, me pistadillo ahí detrás. Escúchame, tú, referente a algún tema de la problemática actual, ¿tú verías las instalaciones? Te pongo un poco así en camino. El método de enseñanza, ya que ya más o menos lo hemos tocado. Si alguno quiere decir en cualquier momento algo, queréis, pues, ¿entendéis? Y lo hacemos todo más fácil. Que yo problemas de instalaciones no tengo ninguno, porque además en mi centro está yo no tengo ningún problema, ya lo están bueno, sí, que es que en nuestro centro no tenemos un aula grande en la que un día que o haga muy mal tiempo o algo, hacer educación física o... Vale, pues está. Muy bien, muy bien. ¿Y tú quieres aportar algo, Javier? Otra problemática que yo veo es pues que se puedan poner descansos entre clase y clase, porque muchas veces acabamos muy cansados después de las clases y eso, y por lo menos unos 5 minutos o más o menos pues unos descansos, o por lo menos que se reparta el tiempo de recreo entre todo el día. Que por ejemplo hay algunos países que el tiempo de recreo se divide en dos momentos, que son cada 2 horas 20 minutos de descanso, y yo creo que así la clase sería más llevadera y más amena y no nos cansaríamos tanto, porque quiera o no, pues la atención al cabo de mucho tiempo estando prestando atención y eso pues varía y eso. Muy bien, muy bien. Entonces tú Pedro, lo que está diciendo Javier, ¿tú estarías de acuerdo o pensarías que, claro, se reducirían lo que son las horas de clase? Yo opino, porque con respecto a eso, es verdad que muchas veces los alumnos quieren tener un descanso después de... Hombre, no después de cada clase, pero sí cada un par de horas, por ejemplo, porque muchas veces, no sé, cuando un alumno a veces le pide a un profesor de ir al baño o lo que sea porque le hace falta, siempre le dice, pues, ¿habéis ido en el recreo? Es la respuesta que he oído yo más. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad que para ustedes es una problemática. Es la respuesta que he oído yo más veces, pero muchas veces, pues, el recreo, pues, o se distrae o por cualquier cosa no ha podido ir, o incluso muchas veces algún alumno que haya estado castigado durante el recreo por cualquier cosa no puede ir al servicio y luego le responden eso. Por eso digo yo que si hubiera un descanso de 5 o 10 minutos para ir al baño, a beber agua o lo que sea, pues que sí, que sería mucho más amenas las clases y se llegaría más descansado y predispuesto. Sí, pues está bien. Ana María, ¿tú crees que estás de acuerdo con eso o tienes algo Sí, que objetar? yo estoy de acuerdo, pero por ejemplo en mi centro, eso sí, nosotros tenemos cada 2 horas, tenemos un descanso, y eso sí lo apoyo, porque la verdad es que así aprendemos demasiado, porque yo antes tenía eso y me he dado cuenta que ahora con los descansos y todo vamos con más reposo, vamos más... Muy bien, sí, digamos que estáis más desahogadillos. Sí, más desahogados. Estupendo. ¿Y alguna otra problemática que queráis decir referente a lo que hagáis de vuestro centro o a la enseñanza? O ¿tenéis algo así, algo más? ¿Algo que se haya quedado en el tintero? Libremente aquí, si aquí lo que tenéis que decir es lo que realmente pensáis. No, como ha dicho Rafa, no están evaluando, no hay examen, nada, simplemente una conversación entre amigos, entre compañeros. Pedro, Ana María, ¿no? ¿Queréis que pasemos a otra cuestión?
un poquito más, vamos, yo diría peliaguda, pero no, yo creo que es bastante importante. Mira, la segunda cuestión que os voy a plantear es que ¿qué propuestas le haríais ustedes a los docentes para tener una escuela mejor? Dirigiéndose a ellos o dirigiéndose a mí, ¿no? Pero pensando que las propuestas, ¿qué propuestas le haríais para tener una escuela mejor? Creo que tenéis que tener muchas, porque siempre estáis en el recreo hablando y comentáis cuando llegáis a casa con los padres. Oye, pues vamos, no creo que ahora no tengáis ninguna. Venga, ¿empezamos? Venga, José Luis. Vamos, José Luis. Venga, a los profesores, para tener una escuela mejor, ¿qué le propondríais? Pues... es que ahora mismo no sé. Te has quedado un poquillo... Bueno, Javier, vamos a pasar a Javier y luego ya te lo piensas. Pues una propuesta es que sobre todo que nos escuchen un poquito más y que los consejos que nosotros le damos, y eso que se nos los tomen un poquito más en serio, porque muchas veces hay consejos que pueden ser bastante buenos para lo que es mejorar la escuela y no nos toman muy en serio en esos aspectos, y que por lo menos si tenemos algunas cosas que comentarles para lo que viene siendo mejorar, y eso, que nos escuchen y por lo menos que intenten, si lo ven bien, que intenten llevarlo a cabo y eso. Muy bien. Defíneme alguna de esas cuestiones. ¿Alguna de esas propuestas? No, ya sé que... Bueno, no, sí, alguna que se te ocurra, que tú tengas, porque antes hemos hablado y... Pues sí, la que he dicho antes, la de lo de audiovisuales y eso, que pudiesen poner un par de horas a la semana para complementar la asignatura. Por ejemplo, un ejemplo que yo pongo, en música nos hicieron estudiarnos la vida de Mozart y eso, y después yo vi la película y me enteré muchísimo mejor que estudiando de libros. Entonces... Claro. Eso sería... Muy bien. Bueno, eso sería una de las propuestas. Tú, Pedro, ¿qué propuestas le harías a los docentes? Siempre desde el punto de vista para mejorar la escuela, o sea... Hombre, yo tengo otra propuesta aparte de esa, pero sobre lo que ha dicho Javi, lo que querría decir es que muchas veces los profesores, a la hora de escuchar a los alumnos, casi siempre, cuando saben con qué alumnos están hablando, porque los profesores los conocen, más que fijarse en lo que le va a decir el alumno, se fijan en la fama que tiene ese alumno por cualquier cosa que haya pasado anteriormente, y si los profesores juzgan a los alumnos por la fama que ya tienen en vez de escuchar lo que dicen, muchas veces se pueden crear confusiones y cosas así que además no ayudan en nada en hacer que el alumno cambie para mejor. Muy bien. ¿Tienes otra propuesta? Sí, que una propuesta que tengo yo es que hay muchos alumnos a los que les cuesta, que trabajan y se esfuerzan a lo largo del trimestre todo lo que pueden, pero porque no tienen no pueden, les cuesta o lo que sea, los exámenes, estudiar lo que viene a ser en cascada, pues se les da mal y les costará memorizar, no tienen capacidad o lo que sea, pero aún así son trabajadores. Y una propuesta que tendría yo, que me parecería bien, sería que durante los temas de cada trimestre, en los exámenes, cada examen fuera acompañado de o un resumen o un trabajo para casa, para que así los alumnos que les cuesta más estudiar pudieran desde su casa con más tranquilidad completar ese trabajo tranquilamente, y luego ya lo que opina el profesor, si quiere que cuente un 30% de la nota de ese tema, un 50%, hacer media directamente, para que así algunos alumnos puedan tener una base sobre la que apoyarse para ese tema. Y luego, aparte de eso, nada. Muy bien, pues estupendo. Y Ana María, referente a las propuestas, ¿alguna propuesta que algunas veces hayas pensado, hayas tenido y nunca hayas atrevido a decírtelo? Y ahora no hay profesores, ¿eh? Tú tranquila, tú me lo cuentas a mí. Te lo digo por alguna propuesta siempre para lo que es mejorar la escuela. Que en vez de que hay muchas clases que son
que son prácticas, o sea, sí, teóricas. Y en vez de que tantas teóricas, por ejemplo, en estudiar las células y eso, y escuchar y hacerlo todo a través de leerlo por texto y Sí. todo, hacer las prácticas y investigarlo o por el laboratorio y cosas así. ¿Estás de acuerdo, José Luis? Sí. ¿Te falta algunas veces eso? ¿Le diría a los profesores que sobre todo en hacemos esas cosas clases más más prácticas, ¿no? Y a lo mejor ellos no tienen tiempo, ¿no? ¿O sí? Yo no sé. Bueno, tú pero vamos, que estás de acuerdo con esto, con lo que dice Ana María, ¿no? Sí, porque algunas veces cuando me sobra tiempo porque ya me he estudiado bien para aprendérmelo mejor y busco algo, investigo algo y se me queda muchísimo mejor que solo con la parte teórica. Vale. O sea, que necesitáis, digamos, como tacto, ¿no? O algo que sea visual y... Muy bien. Pues muy bien. Si tenéis otra propuesta que se hayan quedado en el tintero o algo más, hay muchas, creo, que podéis decir lo que os vaya Que surgiendo. una cosa muy simple me Sí. gustaría decir es que muchas veces algunos profesores, que por lo menos a mí me ha pasado, como en asignaturas en las que hay que dedicarle mucho tiempo, existen varias de esas asignaturas y si por un casual coincide que hay dos exámenes muy cerca, yo lo que me gustaría pedirle a los profesores es que tengan en cuenta que su asignatura no es la única y que tenemos que estudiar las otras asignaturas y no podemos dedicar todo el día a la suya. Eso. Tú lo tienes. Muy bien. Ana María, que te veo ahí. Venga, ¿qué quieres? Nada. Venga, ¿nada más? Javier, José Luis, ¿no? Bueno, pues si queréis, como veo que estáis así, pues si queréis pasamos a la tercera cuestión. Esta cuestión, pues a mí me ha chocado mucho. Yo, desde luego, creo que es una de las más importantes, pero bueno, no sé, hay tantas, pero bueno. Si queréis, mira, vamos a entrar en ella. Quiero que os pongáis en un supuesto y que tengáis que hacer un ejercicio un poco de empatía. O sea, con lo que es la situación y el personaje que os voy a decir. O sea, la pregunta es, si yo fuese ministro de Educación, ¿qué haría y qué no haría? Si tú fueses ministro, tú o tú. Repito, ¿qué haríais y qué no haríais? No, estoy esperando a ver si alguno de ustedes... ¿No? Pues entonces, ¿tú? Venga, José Luis, vamos. Yo no tendría que pensarlo mucho lo que haría, pero lo que no haría sería una cosa que haría sería fomentar la educación pública más que la privada. Nada más y nada menos. Muy bien. Javier, tú... Yo me tiro algo que estoy en un colegio concertado. No. Si en algún momento queréis, en algún momento Ana María, Pedro o Javier queréis, o José Luis, entre vosotros, pues no estáis de acuerdo o lo que sea, pues, entrad también en el debate. Se trata de eso. Lo que ha dicho mi compañero de fomentar la educación pública, pues yo creo que sí tiene parte de razón, por no decir toda, porque yo he estado en un colegio concertado y lo que intentan hacer es más o menos pues subir el nivel, porque por ser concertados se creen que tienen que tener un nivel muy 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 alto y intentan subir el nivel pues intentando haciendo que estudiemos cosas ya como demasiado para lo que es el curso y no se dan cuenta de que hay alumnos que por su capacidad pueden estudiar eso y más, pero hay algunos que no tienen tanta capacidad como para estudiar eso. Vamos, ¿me entendéis? Sí. Pero muy bien, Javier. ¿Y eso lo aplicaría a si fuesen ministro de Educación? ¿Qué haría o qué no haría? Pues En ese sentido que has dicho. pues revisar más o menos cómo se está llevando la educación en los
en los institutos concertados y en los que son de pago. Más o menos para ver los temarios que están dando y cómo los ponen para que los alumnos se lo aprendan y eso. Y otra cosa que también he estado pensando, llevo toda mi vida intentándolo, es que si fueran ministro, pongan aire acondicionado en las clases, porque cuando llegan las fechas de mayo para arriba, eso es un infierno. Eso ahí dar clases se hace difícil. Y lo mismo digo en invierno, calefacción, porque quiera o no, eso influye mucho en la forma de prestar atención, porque estás pendiente de qué calor hace, qué frío hace, y eso influye mucho. Muy bien, muy bien. Pedro, Ana María, ¿os ha pasado algún caso de eso? O sea, que si ustedes fuerais ministro de Educación, ¿cambiaríais algo referente a lo que ha dicho Javier? ¿O tendréis otra idea? Hombre, yo, además de tener otra idea, apoyo claramente lo que ha dicho Javi, porque tiene más razón que un santo. Muy bien. Muchas veces si tienes, sobre todo por mayo, si tienes antes de la última hora de educación física, luego la última hora es una triste de todos los alumnos. Y bueno, yo, aparte de eso, una cosa que, como ya he dicho antes, yo como ministro, como hay alumnos a los que les cuesta, ya lo he dicho, los exámenes les cuesta mucho, pero aún así trabajan y se esfuerzan. Pues yo lo que haría sería que incitaría a los profesores a que una parte, un tanto por ciento de la nota de trimestral, en vez de corresponder todo a la nota resultante de los exámenes y que el trabajo sea valorado con un positivo o algo así, que hombre, no me parece que hay alumnos que se esfuerzan mucho más que otros y se ven mucho menos recompensados porque no tienen la misma capacidad. Y yo una cosa que haría sería que los exámenes parciales hicieran media con los globales y luego por lo menos un 30% o aproximadamente correspondiera al trabajo en clase, al esfuerzo, si se va a una salida, a la atención que se presta, cualquier cosa de ese estilo que puede servir bastante para ayudar a los alumnos que les cuesta más. Muy bien. Ana María, Si fuera ministra, lo que haría es que, por ejemplo, como hay niños tirados en la calle que no pueden estudiar porque no tienen una cartera, unos materiales de clase, y poder entregárselos, pero para que puedan estudiar, porque no es justo que estén en la calle tirados por un mísero lápiz o por no tener materiales. Muy bien, solidaria. Muy bien. José Luis, ¿cómo piensas tú que un ministro, que no debería de hacer un ministro? ¿Qué no debería de hacer un ministro? Eso es una pregunta un poco difícil, pero yo sé que tú tienes capacidad para responderla. No debe... Si tú fueras ministro, lógicamente, sí. ¿Qué no harías? Bueno. ¿No haría de financiar, o sea, o de dar más dinero a unos sitios, a unos centros, a otros? Bueno, no debería... Bueno, es que esto es más que debería... Hombre, como has dicho antes, que lo de la escuela pública y todo eso, pues... Que debería financiar más algunos servicios como la sanidad y la educación para potenciarla. Muy bien, José Luis. Muy bien. Bueno, como veo que ahora pues están un poco como un stand-by, si queréis, podemos ir a la cuarta cuestión, que
que creo que creo que es muy personal. Si quieres, Ana María, vamos a empezar por ti. Mira, te digo la pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi escuela? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi escuela y no hago? Pues, por ejemplo, respetar a todos los profesores, porque hay algunos que a veces les respondo y eso, pero no sé, si le diera, no sé, que le diera la oportunidad de expresarse y eso, y poder respetarlo y oír lo que dicen. Muy bien, muy bien. Pedro. Pues yo, una cosa que creo que los alumnos deberíamos en general intentar todos más es, durante las clases, deberíamos pensar más en que las clases, el colegio no está entero ahí para nosotros individualmente. Dentro de cada clase, por lo menos en la mía, hay aproximadamente 30 alumnos. Y siempre hay que tener en cuenta que si tú interrumpes la clase sistemáticamente o haces que se retrase por lo que sea, pues tú no te estás, aparte de que te estás haciendo daño a ti mismo, también estás molestando a los compañeros, además del profesor. Y habría que ser más solidario en ese contexto. Javier, ¿estás de acuerdo en lo que se refiere Pedro? Yeah. ¿Interrumpí mucho en clase? ¿Distraéis? No, papá. No esperaba la respuesta. Pues otra cosa que debería hacer y eso, y los alumnos del instituto y eso deberían hacer es participar en el cuidado del entorno, porque no es plan de ir cargándose las cosas por ahí, porque porque esas cosas ten en cuenta que te van a servir a ti y el año que viene va a servir a otros alumnos. Y básicamente eso, pues, y la buena actitud, como ha dicho mi compañero, y eso. ¿Tú te refieres al material, a todas las instalaciones, a todo, no? Sí, a todas las instalaciones. Muy bien. Y no, pues eso. José Luis, Yo ¿qué harías para mejorar la escuela y no haces? decir las propuestas que tengo a mis profesores, aunque no esté muy seguro de que las vayan a aceptar, que no las digo porque pienso que no, a veces que no las van a aceptar. Muy bien, muy bien. ¿Y no te has parado a plantearte de insistir? Y esas propuestas que sean escuchadas, es muy importante. Eso es lo que no hago. Eso es lo que no haces, pues planteártelo. Deberías de hacerlo. Ana María, ¿qué puedes hacer tú para mejorar la escuela y normalmente no haces? O no haces, a lo mejor lo haces todo bien. ¿Quién sabe? Pues como ya he dicho eso, que no hablar con mis profesores como si fuera unos amigos, ni mis padres, ni nada, sobre respetarlos porque ellos son y porque gracias a ellos va a ir mi futuro, así que tengo que escucharlos. Muy bien, muy bien. Pues Javier quiere decir algo. Bueno, pues a tu micrófono. Una cuestión que yo os pregunto a vosotros, que si todo esto va a servir para algo. Una propuesta. Yo no puedo aplaudir. ¿Puede aplaudir? Me pregunta Pedro que si él puede aplaudir. Claro que sí. Muy bien. Pues eso, porque aquí pues decimos propuestas, y después no sé si se llevan a cabo.
Y yo creo que es importante que se nos escuche y las cosas, pues, por lo menos plantearse, llevarlas a cabo y eso, porque mejoraría mucho lo que es la enseñanza que hay actualmente. Muy bien. Ahora si ya queréis, por finalizar y por último, vamos a pasar a ruego y preguntas, o sea, de los aquí asistentes, de los profesores, de los padres, de todos. Y nada, si tenéis alguna pregunta, alguna propuesta para ellos, para el alumnado, pues podéis, veo allí una mano por un orden, por ejemplo, para empezar por allí. Hola. A mí me gustaría saber qué es lo que, sí, por supuesto sin decir nombres, ¿no? Simplemente qué es lo que más les gusta de sus profesores o de algún profesor en concreto y qué es lo que menos les gusta de algún profesor, sin decir nombres, por supuesto, simplemente una actitud. Muy bien. Pedro. Hombre, la característica que más valoro yo en algunos profesores es generalmente que sean profesores que hagan que las clases no sean todas tan monótonas, ni diariamente lo mismo, ni que sepamos ya lo que va a pasar en cada clase. Yo lo que valoro es que sean profesores que sepan cómo hacer que no nos esperemos lo que pase en la clase. Muy bien. Muy bien. He visto antes otra mano. Otra mano. Cuidado, atiende. Te vas a hacer una pregunta. Hola. Sí. Esta semana el portal educativo Educaconti, del que está aquí su CEO Aníbal de la Torre, publicaba un podcast que hablaba sobre competencia comunicativa, un podcast muy bueno también, por cierto. Y entonces yo quería preguntaros cuántos de vuestros profesores os proponen tareas en las que tengáis que investigar y tengáis que presentar lo que habéis investigado sobre una temática que tenéis que trabajar en cualquier asignatura, tengáis que presentarlo delante del resto de vuestros compañeros, porque vosotros probablemente hoy estáis, no sé, os estáis enfrentando a algo a lo mejor que no habéis hecho nunca, es decir, poneros delante de un auditorio y contar vuestra idea y defender algo y ahora, en este caso, contestar a preguntas que os podamos hacer. Eso es lo primero que os quería preguntar. Y lo segundo es, ¿qué pensáis si un profesor vuestro, en vez de un examen, que además lo habéis ya comentado varios, que tendría que cambiar la forma de evaluar o de contar el peso de los exámenes, si en vez de un examen os evaluaran precisamente por esto que os he comentado, por una presentación de una tarea, o por ejemplo que os pidieran que hicierais un vídeo o que hicierais un podcast y que os evaluaran por eso en lugar de por un examen? ¿Pensaríais que os están vacilando o creéis que eso redundaría en que le pusierais más interés, trabajarais mejor el tema, o llevarais conocimiento después de terminar esa unidad y que además la evaluación fuera más justa con vuestro trabajo? Muy bien. No me toca nada. Bueno, referente a lo que ha dicho, que la pregunta, claro, la ha hecho ustedes. José Luis, Javier, Ana María. Bueno, que yo respondiendo a eso creo que estaría bastante bien que la verdad es que por lo menos a mí todavía no había ningún profesor que me valorara los temas de esa forma. Y hombre, a mí me gustaría, porque es que además si se trata de eso, de que los alumnos investiguen el tema y ellos mismos saquen un trabajo y se lo entreguen al profesor de esa manera, no es lo mismo que un examen, porque un examen todos tienen las mismas preguntas y todos pueden haberse respondido las respuestas, de manera que el profesor no puede saber qué alumno está mostrando más interés y qué alumno menos. En cambio, si mandan un trabajo para que el alumno sea el que investigue, pues puede quedar más claro cuáles son los alumnos que se lo toman más en serio y que les interesa más la asignatura y se esfuerzan por sacarla adelante. Muy bien. José Luis, ¿quieres contestar al asistente? Yo hasta ahora solo he tenido, me parece, que yo recuerde, he tenido un profesor que que la mayor parte del tema que
no, del tema no, la mayor parte de la evaluación haya sido por presentarle un trabajo que hayamos investigado nosotros. Y yo creo que eso, además de facilitar, lo que más facilita es que recordemos más las cosas, que la aprendamos mejor, porque cuando estudiamos para un examen, la mayoría de veces estudias para el día siguiente, estudias para la semana siguiente, para el día siguiente, cuando estudias para... Puedes decirlo, Tranquilo, estamos hablando. Estudias solo para el examen y luego ya se te olvida, o el año siguiente cuando vuelvas a hacer el tema ya se te ha olvidado y se recuerda mucho mejor. Muy bien. Estupendo. Ana María, referente a las dos preguntas que han hecho ellos. Yo ha dicho que pensamos sobre eso, de que nos mande. Yo pienso que lo mismo que ha dicho él, ¿no? Que así lo aprendemos, le ponemos más entusiasmo al hacerlo a lo mejor, y para a lo mejor también así para quedar mejor delante de los compañeros. También algunas personas lo hacen para presumir de que y que también que como muchas veces hemos dicho ya, que aprendemos que Échale una manilla, échale una mano, Pedro. No me he dado cuenta de lo que ha dicho, perdón. O sea que no está. Es una de las cosas que no está atento. No está atento. ¿Eso también te pasa en clase? No, eso ha sido la última frase. La última frase. La submental. Muy bien. Bueno, viendo que están... ¿alguna otra pregunta para ellos? Hola, yo soy Carmina. Soy madre, estoy aquí como madre. Y soy madre de niños de infantil y uno de segundo de bachillerato, de 17 años. Voy a hacer trampa, tengo dos preguntas. Una es que les han preguntado sugerencias para el cole, para los profes, para el gobierno, digamos, instituciones públicas. Yo quería preguntarles qué les sugieren a los padres para que les ayudemos en su formación para su educación. Y la otra pregunta es que como madre de un niño de 17 años, pues yo lo veo que está con el móvil, con el Skype, con los juegos, con el YouTube. Yo también, nosotros en esta sala estamos escuchándolos, mirando qué se tuiteando. Entonces, muy guay, ¿no? Pero la pregunta que se me plantea es si esto multitarea, algo que es multitarea, ¿no? Estar en esto aquí, en lo otro, al mismo tiempo, no quita capacidad para concentrarse en una tarea concreta que pienso que es fundamental para estudiar. Entonces, tengo esa inquietud como madre y como persona que usa las tecnologías y quería saber tu opinión. Eso es sugerencia para los padres y esa opinión con respecto a los padres. Gracias. Para eso de la tecnología y eso, yo creo que si un estudiante se organiza, puede tener tiempo para todo, para estudiar, para salir con los amigos, para estar con el móvil, para estar con la tecnología, eso es lo que usted ha dicho. Y yo creo que sí, que mientras que una persona se organice y sepa lo que es lo primero, que puede tener tiempo para todo. Yo, una cosa que quiero decir es que en verdad los adolescentes somos muy fáciles. Y en realidad... aclara eso, Pedro. Para algunas cosas. Vale, correcto. En realidad, simplemente una cosa que es que lo que a mucha gente no le gusta es que le organicen o le impongan. Si en vez de, por ejemplo, decirle a los hijos, si no apruebas no sé qué examen o no has hecho las tareas para no sé qué momento te castigo, en vez de eso lo que se podría hacer mucho más sencillo sería, mira, puedes pasar todo el fin de semana afuera si para el fin de semana te sabes el libro entero. Lo ve como una recompensa. Pues yo lo que quiero decir es que otra cosa es que a los alumnos no les gusta mucho que los padres estén encima organizándoles,
Otra cosa muy diferente sería que dejar que el alumno se organizara y el padre lo supervise o la madre, pues sería mucho más diferente. Y a los adolescentes lo que hay que hacer es darle consejos, no imponerle cosas. Si le aconsejas que se distribuya de tal forma, no es lo mismo que si les dices que se distribuya de tal forma. Y como somos muy cabezones todos, pues muchas veces aceptamos mucho mejor lo que nos dejan opción que lo que estamos obligados. Eso. Sí. Hola, yo soy Beatriz, soy profesora y yo soy profesora de esos centros, siempre he estado en un centro de eso de especial dificultad, pero quería contestaros a dos cosas que nos habéis propuesto a los profesores desde el pequeño mundo en el que yo estoy, que sé que no es la normalidad, ¿no? Yo he trabajado en dos centros donde uno, parece una chorrada lo que ha propuesto, el tema es el del aire acondicionado, en dos centros de especial dificultad, uno sin aire acondicionado y otro con aire acondicionado. Os puedo asegurar que no hay color. Cuando llega la hora del recreo, en mayo o antes incluso, por ejemplo en Sevilla, bueno, en Córdoba y eso igual, pues cuando se enciende el aire acondicionado todo empieza a rodar. Los niños escuchan, parece que están haciendo un copiado, un dictado que es donde los bajamos nosotros y tal, y donde no, vamos, imposible continuar. Y ya el de la última hora, como yo soy de lengua y me toca normalmente por la mañana, qué pena me da. Pero de verdad que es algo muy importante, por eso animaría a que sobre todo los directivos y los compañeros de los claustros apoyasen esta moción. Y lo segundo es que tú has propuesto lo de los 5 minutos y yo he vivido las dos opciones. Una, en un centro también de especial dificultad, sin esos 5 minutos, donde los profesores íbamos además de un edificio a otro, en pom-pom, intentábamos hacerlo deprisa, el cambio de clase era ágil, los chavales se quedaban en su clase y entonces lo que hacían, pues charlaban, sacaban su tema que le tocaba, recogían los libros y ya está. Y tú llegabas, hola, buenos días, venga, vamos, pom-pom. Tú sabes, bueno, un poquito más de tiempo esto de organizarlo y tal, pero era normal el estar sin nadie físicamente que te vigilara en ese cambio. Y sin embargo, en el centro donde estoy ahora, pues hasta los profesores ya estamos intentando abolir, porque es que esto es un sistema ultracarcelario que hasta los niños se sienten mal porque tenemos esos 5 minutos. Tenemos un toque, 5 minutos y otro toque. Se supone que en esos 5 minutos vosotros tenéis que haber ido a hacer pipí, recoger las cosas, sacar las cosas anteriores y desplazaros hasta el aula de música, al gimnasio y tal. Pues no, todo es mentira. Y encima nosotros tenemos hasta puestos dispositivos de como tú vas al aula tal que está en el edificio superior, tú tienes que estar 5 minutos de vigilancia porque se arman bullas en los baños, porque la gente empieza... Además nosotros cerramos las clases para que no haya robos, ni destrozos, ni nada. ¿Qué pasa? Los niños están en un sistema de tensión sintiéndose vigilados en esos 5 minutos. Nosotros nos sentimos policías en esos 5 minutos, donde ni siquiera podemos charlar, porque tenemos que estar viendo a ver quién se da el toque en el pasillo, quién se pone la zancadilla y otras cosas. O sea, que te digo desde aquí, desde la experiencia de las dos opciones, que yo soy una de esas profesoras junto a un grupo de compañeros que estamos intentando quitar el sistema de los 5 minutos y que sea natural para vosotros y para nosotros que nos podamos desplazar por el centro de una clase a otra sin que haya ese tiempo muerto, que no ayuda a que tú ya estés predispuesto, porque te has relajado tanto que resulta que ahora tienes que volver a retomar la tarea. Cuando tú coges, tú cambias de libro y punto. Un pequeño... ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, muy buenas. Tenemos 3 preguntas, ¿vale? Vale. Una cosa muy rápida. En réplica a lo que ha comentado uno de los compañeros, disculpa, no me he quedado con tu nombre de los alumnos. No, referente. Me dirijo directamente. ¿Todo esto va a servir para algo? Puedes creerte que nosotros también nos lo preguntamos. Por lo que respecta a nosotros, vamos a intentar que sirva para algo. Que hay profesores, padres, madres, hay gente de los CEP, los centros de profesorado, vamos a intentar difundir esta idea. Pero ya que todo esto se trata de que vosotros aprendáis, yo quisiera hacer una pregunta muy sencilla y que me respondáis con sinceridad, que se os ocurra. Esta experiencia de venir aquí, desde Carmona, hasta
venir desde Córdoba, venir aquí a Carmona. ¿Para qué os ha servido a vosotros? ¿Qué habéis aprendido? Que no hubieseis aprendido en un libro, en unos apuntes fotocopiados, con una amenaza de un examen para mañana. ¿Qué habéis aprendido haciendo algo? Pues sobre todo me aprendí a hablar en público. Porque hablar en público hace falta hablar en público, no a un examen. Y yo creo que estamos recogiendo pues las diferentes preguntas que nos estáis haciendo. Estamos recogiendo una pequeña parte de cada una y para que se forme como una idea grande en la que pues nosotros podemos cambiar y transmitírsela a nuestros compañeros y para mejorar más bien. Y también, bueno, para mí yo creo que es una cosa bastante importante de la que estamos aprendiendo aquí es a saber comentar cosas sobre la educación con otros profesores, con profesores, nuestros padres, nuestras madres. Bueno. Muy bien. ¿Puedes contestar o pasamos a hay otras preguntas? Especialmente con los profesores. ¿Quieres que pasemos? Bueno, yo también quiero decir que una cosa que yo por lo menos he aprendido es que cuando más se fija uno en las cosas, cuando más aprende uno es cuando se para a pensarlas. Porque yo hasta ahora la verdad es que cuando me has dicho tienes que pensarlo porque va a haber mucha gente delante, entonces ha sido cuando ya me he puesto a ello. ¿Quiere decir una cosilla que quiero decir aquí a los profesores y los padres, que es que hay muchos profesores y padres que creo que se han olvidado de que alguna vez han sido alumnos. Eso. Creo que había eso. Otra pregunta. Buenas tardes. Yo me quería convertir en portavoz de un tuit que he visto ahí en la pantalla y que me ha parecido interesante. Porque es que a Pedro le he visto muy preocupado con el tema de los exámenes, de cómo aprobar los exámenes, las medias, que si la nota. Entonces, quería preguntarte lo que decía en el tuit. Aparte de enseñarte cómo aprobar un examen en el colegio y teniendo en cuenta lo que ha dicho el compañero anteriormente, ¿habéis aprendido algo, pero no aquí en el EAVE, sino en vuestro centro? ¿Habéis aprendido cosas interesantes que os vayan a servir para vuestra vida? Aparte de aprobar los exámenes que os hayan enseñado. Hombre, de todo siempre se saca algo interesante. Otra cosa es que uno pueda pensar que una cosa le interese más o menos, pero yo generalmente yo creo que sí, que gracias a la educación que recibió en mi centro, pues sí que he aprendido bastante y aunque, hombre, yo hay bastantes cosas que no las considero igual de importantes, pero sí tengo que admitir que muchas de las cosas que se dan en las clases, aunque luego se diga que no, sí sirven para mucho en la vida. Muy bien. Ana María, ¿tú también opinas como Pedro o se referente a la pregunta que te ha hecho él? Sí, yo sí opino lo mismo, que algunas cosas sí, no sé. Sí, ya, está nerviosilla ahora, está nerviosilla. Bueno, entonces si queréis pasamos a una pregunta, creo que eran 3, ¿no? Ah, ¿tú querías hablar, José Luis? Perdona, pero dímelo. Tú dímelo. Que yo en las clases sí aprendo bastante, pero yo creo que lo más importante que hay que aprender a relacionarnos con gente, con la gente. Yo creo que es de las cosas más importantes que hay que aprender. Muy bien. Una última pregunta porque ya vamos... Mirad, yo no era una pregunta, era casi haceros una aportación porque quería, entre comillas, representar a unos niños invisibles para todo el mundo. Yo soy maestra en un circo, muchos lo sabéis,
Y los niños de primaria de mi circo les tutorizo yo directamente. Pero yo luego tengo un alumnado de secundaria que, como soy maestra, no puedo tutorizar. Entonces ellos reciben desde el CIDEAC, a distancia, unas quincenas que tienen que rellenar. Es que cuando hablaban de los exámenes, a mí me venía a la mente mis alumnos y la presión a la que se ven ejercidos. Ellos, cuando les digo, venga, vamos a hacer algo en el blog, Sara, las quincenas. Vamos a hacer, ¿y las quincenas? Que hay que enviar quincenas. Y los exámenes nos los envían desde el ministerio hasta el circo, los hacen y se envían. Entonces, ellos no tienen la oportunidad como vosotros de estar en un instituto en el que tienen al profe de mates delante. Ellos se comunican con ellos por internet cuando se comunican. Y no tienen la oportunidad de tener a su profe de lengua para decirle que venimos de educación física, esta clase, por favor, vamos a dedicarla a la creación de poemas durante todo el año. Que habléis con ellos, que tenéis esa oportunidad, ¿vale? Muy bien. Pues ya finalizamos. Sí, cortamos. Solamente decir una cosa en mi nombre, para todos ustedes y sobre todo para Rafa, que es el que me ha metido en este marrón. Pero después de esta experiencia, creo que se ha convertido en un marrón glacé. Y gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias.